Buenos días. El día de hoy, 30 de marzo, continuaremos con nuestra clase de programación de tarjetas electrónicas y toca ver el tema de motores a pasos y cómo podemos controlar sus movimientos utilizando nuestra tarjeta Arduino. Vamos a empezar por revisar qué es un motor a pasos. Este tipo de motores son dispositivos que convierten una serie de pulsos eléctricos en pequeños desplazamientos angulares. Los motores a pasos se mueven con movimientos precisos y este tipo de movimientos no van a necesitar retroalimentación. Cabe señalar que en clases pasadas nosotros hemos revisado cómo funciona un servomotor. Un servomotor también se mueve con movimientos angulares precisos, sin embargo necesita de un dispositivo semiconductor, es decir, un circuito eléctrico y un potenciómetro que funciona como retroalimentación. Los motores a pasos solo necesitan de arreglos específicos de bobinas para que puedan tener este tipo de movimientos. En las imágenes de la diapositiva podemos ver diferentes tipos de motores a pasos y cómo se ven físicamente. Dentro de los motores a pasos existen los motores de imán permanente. Este tipo de motores se van a clasificar en motores bipolares y en motores unipolares. En la tabla que estamos presentando se encuentran las principales diferencias de cada uno de ellos. Los motores principales presentan un mayor torque, son de menor tamaño, son más económicos y su control requiere de una tarjeta con etapas de control en potencia y de giro. Los motores unipolares tienen mayor tamaño, son más económicos, tienen menos torque y su control es un poco más simple, solo se requiere de un circuito de alimentación. En la clase del día de hoy veremos cómo podemos controlar ambos tipos de motores, tanto los bipolares como los unipolares, los circuitos necesarios, sus etapas de potencia y un ejemplo de un programa en Arduino para poder moverlos. Vamos a empezar con los motores bipolares. Los motores bipolares, como se muestra en la diapositiva, son el tipo de motores que se pueden diferenciar porque tienen solo 4 cables. Aquí los podemos ver en esta imagen. Cada uno de estos 4 cables está asociado a un par de bobinas. En la imagen de la derecha podemos ver que este tipo de motores tienen 4 bobinas. El cable A+ está asociado a una bobina que continúa hacia el segundo par de bobinas y termina en el cable A-. De manera similar, el cable B+ está asociado a una bobina que termina en un segundo par de bobinas y en el cable B-. Es importante mencionarles que nosotros vamos a representar el rotor, que es la pieza rotativa de nuestro motor, como si fuera una flecha, para poder ir indicando los desplazamientos del motor. Los motores a pasos de tipo bipolar van a poderse mover de diferentes maneras, dependiendo de cómo nosotros vayamos alimentando cada una de sus bobinas. La primera secuencia que nosotros veremos es la llamada secuencia normal o secuencia simple, que tiene la característica de tener un alto torque de paso y de retención. La secuencia normal, como podemos ver en la animación, se trata de alimentar a la vez un par de bobinas. Este par de bobinas se va recorriendo de manera consecutiva para lograr un movimiento giratorio. Por ejemplo, en un primer momento se alimenta la bobina A y B, después la bobina B y C, después se alimenta C y D y finalmente D y A para completar el ciclo. En la medida en que ocurra esta secuencia, el rotor se irá desplazando, siguiendo los campos electromagnéticos que se van generando. Es importante recordar que el movimiento del rotor ocurre por la acción de atracción o bien la acción de repulsión dentro del imán permanente y el campo magnético generado al alimentar cada una de las bobinas. En este caso, el rotor va siguiendo el movimiento y se ubica entre cada par de bobinas alimentadas.
Existe otra manera de hacer girar nuestro motor a pasos. Esta manera es la secuencia Wave Drive, o también llamada de paso completo. Tiene la característica de tener un menor torque de paso y de retención, pero también tiene la característica de que el desplazamiento es más suave. El movimiento en este tipo de secuencia se va a realizar alimentando solo una bobina a la vez. Como podemos observar en la imagen, el rotor va siguiendo dicha bobina alimentada. Esto se debe realizar de manera consecutiva para que se pueda obtener las revoluciones del motor de manera adecuada. La tercera secuencia se trata de la secuencia de medio paso. De esta manera nosotros podemos obtener también un movimiento más suave. Tiene la característica de ser una combinación de las secuencias anteriores. Para este caso, nosotros primero alimentaremos una bobina y después un par de bobinas. Como podemos ver en la imagen, se alimenta primero la bobina A, después A y B, después solamente B, después B y C, y así de manera consecutiva para que nosotros tengamos 8 posiciones en una sola revolución de nuestro motor. Bien, en las diapositivas anteriores nosotros hemos revisado cómo realizar diferentes tipos de secuencias. Lo que vamos a realizar a continuación es cómo diferentes niveles de voltaje en cada uno de estos cables pueden ocasionar los movimientos anteriores. En la tabla que nosotros vemos podemos observar la secuencia de 4 pasos para nuestra secuencia simple o secuencia normal. Si observas la tabla, cada cable de nuestro motor tiene asociado un nivel de voltaje. En los diagramas de la parte inferior, el nivel de voltaje positivo se marcará con un color rojo y un voltaje negativo se marcará con un color azul. Vamos a revisar el paso número 1, donde se alimenta A más y B más. Esto corresponde al primer paso de nuestra tabla. A más con voltaje positivo y B más con un voltaje positivo. Esto hace que el rotor se ubique entre estas dos bobinas. Para poder continuar el giro del motor en sentido de las manecillas del reloj, se tiene que pasar al segundo paso. En el segundo paso se alimenta el cable A más y se alimenta el cable M menos, que corresponde al segundo paso de nuestra tabla. De esta manera el rotor se ubica entre estas dos bobinas. De manera similar, para continuar con el paso 3, se alimenta ahora B menos y A menos. El rotor se ubica entre ambas bobinas. Finalmente, para llegar al paso 4, se alimenta A menos y B más, de tal forma que el rotor se ubica entre ambas bobinas. Si nosotros quisiéramos continuar con una segunda revolución, lo que tenemos que hacer de manera inmediata después del paso 4 es realizar la secuencia que corresponde al paso 1, y así sucesivamente para continuar con más revoluciones de giro de motor. De manera resumida podemos observar estos pasos en la animación de este GIF. Como puedes ver, el sentido de giro es en sentido de las manecillas del reloj. Bien. En esta siguiente diapositiva te muestro el circuito necesario para poder controlar este tipo de motores bipolares. Necesitamos una tarjeta de control Arduino y, como puedes observar, también una etapa de potencia. En este caso estoy utilizando el puente HL293D que también hemos revisado en clases anteriores. Puedes observar, por favor, que el motor a pasos o stepper motor cuenta con 4 cables. Estos 4 cables deben ser conectados a cada una de las 4 salidas de nuestro puente H. Cada una de estas salidas está asociada a una entrada y esta entrada tiene que estar conectadas a las salidas digitales de nuestra tarjeta Arduino, en este caso de la digital 8 a la digital 11. En el sentido en que nosotros programemos un código que realice estas secuencias y cambios de niveles de voltaje, es que se podrá desplazar nuestro motor. En este código de ejemplo te muestro cómo poder desplazar
nuestro motor siguiendo la secuencia normal que hemos revisado en diapositivas anteriores. Mira, primero se tienen que configurar 4 pines digitales como salidas. Esto se realiza con la función pinMode. Yo he configurado 4 pines, 1 al 4 como salidas. Después en la función loop se tiene que especificar la secuencia. En el primer bloque de la secuencia yo especifiqué el pin 1 y pin 2 como salidas en un nivel alto, en un nivel high. Y después de esta secuencia, después de este bloque, debo escribir un retardo. Es recomendable para movimientos rápidos de nuestro motor escribir un retardo corto, por ejemplo de 1 milisegundo. Después de este retardo tengo que seguir con el segundo paso, donde yo activo en un nivel alto el pin 2 y el pin 3. Después un retardo. En el siguiente bloque de paso, yo voy a escribir en un nivel alto el 3 y el 4 y un retardo. Y finalmente 1 y 4 y un retardo. De esta manera completo la secuencia que nosotros hemos revisado. Nosotros sabemos que la función loop es una función recursiva, por lo tanto, después del último bloque, iniciará otra vez con el primer bloque, de tal manera que el motor gire en el sentido de las manecillas del reloj de manera permanente. Bien, vamos a ir a la plataforma de simulación Tinkercad para observar esta secuencia. Aquí en Tinkercad yo he conectado 4 LEDs con sus respectivas resistencias a 4 salidas digitales de mi tarjeta Arduino. Esto lo hago debido a que esta plataforma no contiene dentro de su simulador un motor a pasos que nosotros podamos conectar. Entonces vamos a observar esta secuencia simplemente como LEDs que se iluminan. Aquí en el programa los únicos cambios que yo le he hecho es que yo configuré como pin 1 al pin 4 los pines digitales 7, 9, 11 y 13 y configurado un tiempo de retardo de 1000 milisegundos o de 1 segundo. Esto debido a que el simulador de Tinkercad suele ser un poco lento, por lo tanto no voy a poder visualizar si yo escribo 1 milisegundo o niveles muy bajos de retardo. Entonces es importante colocar retardos de 1 segundo. Bien, vamos a iniciar la simulación. Lo que tenemos que observar es cómo van iluminando los LEDs en la secuencia que nosotros hemos visto. Al iniciar la simulación puedo observar ya cómo se están iluminando los LEDs. Empezamos con 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4 y 1 y 4 finalmente. Esta secuencia se va a realizar de manera cíclica debido a que todo está encerrado en la función voidLoop. Si puedes observar, este programa simplemente es una secuencia de salidas digitales. Bien, vamos a regresar a PowerPoint. El segundo tipo de motores de imán permanente que veremos es el motor unipolar. El motor unipolar tú lo vas a poder identificar porque tiene 5 o bien tiene 6 cables. Estos cables extra van a corresponder a conexiones en común de las bobinas. Como podemos ver en el diagrama de la izquierda, entre la bobina A y C existe otro cable de conexión y entre la bobina B y D existe otro cable. Este tipo de arreglo corresponde a un motor de 6 cables. El motor de 5 cables también tiene cables entre bobinas, pero simplemente se conectan en común. Para poder conectar un motor unipolar se necesita una etapa de potencia. En este caso yo voy a mostrar cómo se utiliza la etapa de potencia ULN2803, que es un circuito integrado de transistores. Como puedes ver en la imagen, el ULN2803 tiene 8 entradas y 8 salidas asociadas a cada una de ellas. Debido a que mi motor a pasos unipolar tiene 4 bobinas, yo voy a utilizar simplemente 4 salidas digitales de mi tarjeta. Entonces, en la manera en que yo programe secuencias en estos pines digitales, la etapa de potencia hará que gire nuestro motor. Es importante que observes que el cable común se va a conectar a 12 voltios.
o bien a 5 voltios o a 24 voltios, dependiendo del tipo de motor a pasos que nosotros tengamos. Como puedes observar, esto es la única diferencia con los motores bipolares. Es importante mencionarles que el ULN2803 es un circuito integrado que tiene 8 arreglos de transistores tipo Darlington. Este tipo de transistores lo que van a hacer es proporcionarles el voltaje y la corriente necesarias para que pueda funcionar nuestro motor. Esta etapa de potencia se utiliza también en motores de corriente directa. Bien, hasta ahorita nosotros hemos revisado cómo se conectan estos dos tipos de motores. Vamos a realizar el ejercicio de la clase. Para este ejercicio lo que tienes que realizar en tu plataforma de Tinkercad es incluir dos push buttons. Cada uno de los push buttons va a accionar una secuencia. El primer push button realizará una secuencia a la izquierda y el segundo push button hará una secuencia a la derecha. O bien, un push button realizará la secuencia en el sentido de las manecillas del reloj y el segundo push button en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es importante que entre cada uno de los pasos se efectúe un retardo de 1 segundo. Cada push button debe estar conectado a una entrada digital. Esto tú sabes que se debe realizar con un arreglo de pull down. Para realizar la secuencia en el sentido de las manecillas del reloj, empezamos con el paso 1, seguimos con el 2, con el 3 y terminamos con el 4. Para realizar una secuencia en sentido contrario a las manecillas del reloj, empezamos con el paso 4, después con el 3, con el 2 y con el 1. Es decir, vamos a invertir cada uno de los pasos. Como tarea de esta clase, tienes que realizar un circuito donde tú utilices 3 push buttons, uno asociado a cada tipo de secuencia que nosotros hemos revisado. Como tú sabes, hay 3 tipos de secuencia para los motores a pasos. La secuencia Wave Drive, donde solo se activa una bobina a la vez. La secuencia de alto torque o de 2 fases, donde se activan 2 bobinas a la vez. Y la secuencia de medio paso, que es una combinación de las anteriores, donde primero accionas una bobina, después 2. Una bobina y después 2, y así sucesivamente hasta terminar una revolución. De manera similar al ejercicio, cada push button está asociado a una entrada digital de nuestra tarjeta Arduino con un circuito de pull down. Bien, esto sería todo por el día de hoy. Para más detalles nos vemos en el grupo de WhatsApp. Buen día a todos.